Hola, hola, es un gusto saludarte. Y bueno, llevaba tiempo queriendo hacer este video sobre el rebirthing. Quizás han visto mi perfil o han visto cosas que escribo, no sé, y se preguntan, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso? Quizás hayan personas que sí sepan, pero sí, o sea, hay algo que me he dado cuenta con el tiempo que llevo acá en Chile, y es que acá, en este país, esa no es una herramienta que se conozca o que se aplique mucho. Realmente no hay muchas personas preparadas, no hay muchas personas que conozcan de qué se trata. Y yo me fui dando cuenta porque iba a un centro holístico o entraba en contacto con alguna persona que supiera de cualquier tipo de herramienta holística, y cuando les hablaba del rebirthing me decían, no sé qué es eso, explícame. Y entonces fui comprendiendo que es una herramienta que no se conoce mucho. Y es tanto así que hay una página en donde uno se puede hacer publicidad de forma gratuita, y es especialmente para esta área de terapias alternativas o psicólogos o cosas así. Y entonces te sale, en la página te sale toda una categoría, una lista de categorías de todo tipo de terapias o de herramientas, de todo. Y es bastante larga, y entre toda esa lista nos sale el Rebirthing, ¿ok? La página chilena. Entonces, eso también me terminó de confirmar que no es una herramienta que se conozca mucho acá. Entonces, por eso quería hacer este video explicando un poco de qué se trata, en qué beneficia, cuál es el proceso que se sigue con la terapia y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, bueno, el Rebirthing, que se traduce como renacimiento, la palabra, ¿sí? Es un ciclo de respiraciones conectadas, una terapia que se basa en respiraciones conectadas, circulares y conscientes, es decir, respirar conscientemente. Sí, durante las sesiones tú lo que haces es respirar, ¿ok? Realmente yo divido las sesiones en dos fases. Cada vez que hay una sesión, la divido en una hora de conversación, que la combino también con herramientas de coaching, con temas sobre ancestrología, dependiendo de la persona y lo que la persona requiera. Pero hay una hora de conversación y está la otra hora en donde respiramos, ¿ok? En donde la persona se acuesta en el piso y bueno, comienza a respirar de cierta forma. No es como que, bueno, vamos a respirar y como, bueno, sí, aquí estoy respirando, porque si es así, pues todos respiramos siempre, o se supone que respiramos siempre, ¿no? Hay cierto tipo de forma de respirar, que es una respiración completa, en donde no te detienes, en donde no hay como puntos, donde dice, bueno, inhalé, me detuve, conté hasta 5 y después exhalé. Ese tipo de cosas no se hacen. Que hay ejercicios de respiración que son así, claro que sí, pero en el renacimiento no se trata de eso. Se trata de respirar como lo hacíamos cuando éramos niños, como tú ves a un bebé que él respira totalmente fluido, ¿ok? El tema es que cuando nosotros nacemos respiramos de esa forma, pero después, a través de vivencias, de traumas, de bloqueos que muchas veces se dan en la misma infancia, empezamos a bloquear y a retener la respiración. ¿Sí? O sea, estamos respirando bien, algo viene, nos impacta, y entonces retenemos la respiración, y eso ya genera muchas veces una marca en nosotros, un trauma, y nuestra respiración se va volviendo más corta. Y casi que muchas veces, no sé si les pasa, probablemente sí, que llega un punto en que no se dan cuenta que no están respirando y de repente hacen como... Y es como, oye, quizá llevabas 20, 30 segundos sin respirar, o respirando muy, muy cortico y no te habías dado cuenta. Y ese es un tiempo en donde tu cuerpo está recibiendo poco oxígeno, donde tu cuerpo no está funcionando bien. Imagínate que tú tienes un auto, y el auto tú siempre lo tienes con la gasolina a lo mínimo, o sea, lo que bueno, casi que para que en cualquier momento se te pague, o sea, tienes siempre el tanque de la gasolina a lo mínimo. Nunca lo llenas completamente, o siempre dejas que se baje hasta casi que no puede nada, y así lo ruedas y así lo ruedas. Obviamente eso daña el auto en algún momento. Así pasa con nuestro cuerpo físico. Lo que nos da energía, lo que nos da fuerza, es la respiración. Ya después obviamente viene la alimentación y otro tipo de cosas, pero principalmente es la respiración, tanto que cuando dejamos de respirar pues nos morimos, ¿no? Entonces estamos constantemente respirando a medias, es decir, viviendo a medias. Una de las cosas que uno hace como renacedor durante las sesiones es que uno está muy pendiente, sobre todo al principio,
de cómo respira la persona. Si la persona respira muy forzado, si respira muy rápido, si se tranca mucho, si se cansa. O sea, uno está pendiente si cuando exhala, exhala de golpe, o más bien de una respiración como más apagada, ¿ok? Casi que ni se siente que está respirando. Uno visualiza todo ese tipo de, o está pendiente de la forma en la que la persona respira, porque eso define mucho la forma en la que la persona vive. Entonces con las sesiones se va buscando primero que con la respiración o las sesiones de respiración, la forma en la que la persona respire se desbloquee. Todos los bloqueos que hay, que si me tranco, que si me ahogo, que si me falta el aire, que si respiro más bien demasiado rápido, todo eso vaya desbloqueándose y llegue a un punto en donde la persona respire exactamente más fluido. Eso genera que la persona sane en muchos sentidos, no solo a nivel emocional, sino a nivel físico, enfermedades, que sane traumas, que sane bloqueos que tiene. Porque lo que sucede muchas veces es que durante esa hora de la respiración, que a veces se podría extender un poco más, eh, la persona comienza a veces a sentir cosas. Realmente el proceso es complejo de explicar qué es lo que se siente, qué es lo que no se siente, porque realmente, bueno, quizás depende mucho de cada quien, ¿sí? Pero tú lo que sientes es la energía. Cuando empiezas a conectarte, que por eso no explico mucho cómo es la respiración, porque quizás se ponen a hacerla y realmente no la pueden hacer solo. No, sobre todo si nunca han hecho un proceso, un ciclo entero de respiración. No la pueden hacer solos porque pueden venir emociones que quizás no son tan agradables. ¿Qué es lo que sucede? Que al principio nosotros empezamos a conectarnos con la energía. Empezamos a sentir la energía en nuestro cuerpo. Esa energía realmente es muy placentera, se siente muy bien. Y hay una de las creencias que como humanos tenemos, es casi que muy común, ¿sí? Y es que el placer es malo. El que si nos sentimos bien, si algo me hace sentir bien, y obviamente es algo positivo, entonces es malo. Porque quizás yo digo sentir bien y tú dices, bueno, viste, yo cuando bebo me siento bien, cuando bebo alcohol o cuando me drogo me siento bien, entonces ves, no debería verlo como algo malo. No, no. Estoy hablando de cuando realmente estamos alimentando nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra energía con cosas positivas. Entonces esa clase de placer, muchas veces podemos tener la creencia negativa en nuestra mente de que eso es malo, de que disfrutar la vida es malo, de que vivir la vida sin sufrimientos es malo. Entonces cuando empezamos a sentir esta energía que es tan agradable, la bloqueamos. Y al bloquearla generamos tensión, muchas veces empezamos a respirar mal, la persona empieza a respirar mal, empieza a generar tensión y eso puede generar lo que en reversing se llama tetania, que es como contracciones musculares, ¿no? Como malestar en el cuerpo. Entonces empieza a respirar mal, hay quienes a veces hasta se ponen a llorar. Entonces obviamente es un proceso como de limpieza. Las primeras sesiones siempre son como las que uno también está, bueno, como renacedor, tú no sabes cómo va a actuar la persona. Hay quienes desde el principio se relajan mucho o hay quienes no. Entonces hay que estar siempre muy pendiente de la persona que está haciendo la sesión, sobre todo al principio, porque tú no sabes cómo pueda reaccionar. Para poder entonces ayudarlo, porque no es algo malo, es simplemente, hey, respira bien, tranquilízate, respira, sigue respirando, y cuando tú sigues respirando, todas esas emociones a través de la misma respiración las drenas. Entonces drenas rabias, miedos, bloqueos, creencias negativas, drenas mucho. Y ahí empieza a generarse poco a poco una transformación en nuestro ser. Principalmente, para mí, desde mi punto de vista, desde nuestra energía. Además, con un ciclo de respiración, tú drenas o botas muchas toxinas que puedan haber en tu cuerpo que se quedan atrapadas por el día a día. ¿Sí? Por el tener contacto con otras personas, por salir a la calle, por todo, por rabias, por experiencia. Y nada más con ese proceso de respiración, tú drenas mucho de eso. Entonces, bueno, el ciclo debería ser de mínimo 10 sesiones para desbloquear la respiración y para que la persona pueda ver un cambio en su respiración. Ahora, realmente el reverting va más allá de eso. Quien lo crea, Leonard Orr, él crea
o va estableciendo ciertos patrones que podemos tener o ciertas circunstancias que pueden generar en nosotros patrones, mejor dicho, ¿ok? Entonces, patrones negativos, patrones limitantes. Y el principal es el nacimiento. Por eso que se llama renacimiento y tiene que ver con la forma en la que nacemos. Entonces, cuando en la primera sesión yo siempre tengo una entrevista con la persona, conversamos, porque lo principal es saber, bueno, ya va, cómo fue tu concepción, si la persona sabe esa información, si se la han contado, cómo fue tu proceso de gestación, los 9 meses que estás en la barriga de tu mamá y cómo naciste. Eso es importantísimo, porque aunque sea un proceso que nosotros no recordamos para nada, porque no lo recordamos en lo más mínimo, sí nos condiciona muchísimo en la forma en la que vivimos, ¿ok? Sobre todo el nacimiento. ¿Por qué? Porque el nacimiento es nuestra primera experiencia de éxito. Cuando tú naces o cuando el bebé está en la barriga de su mamá y dice, bueno, ya, yo voy para afuera. Y entonces vienen y lo retienen. No. Entonces el bebé dice, ay, siempre que quiero hacer algo me retienen. Y eso se queda grabado. O cuando van a hacer la cosa se complica. O entonces no, te programamos una cesárea, porque es lo más seguro para ti. Pero entonces resulta que esa persona cuando crezca siempre lo van a estar programando o va a detestar programar su vida porque va a sentir que eso más bien lo limita, lo detiene. ¿Sí? O entonces que por ciertas circunstancias haya tenido que nacer por cesárea, porque muchas veces las cesáreas las hacen por cosas de emergencia, entonces, bueno, son personas, las cesáreas dejan muchos patrones, porque además la cesárea hace como que, bueno, siempre necesito ayuda, que todo el mundo me salve, o tengo que demostrar que yo puedo solo, porque el bebé no logra nacer. Es decir, yo tengo que nacer, esa es mi meta, pero no logro hacerlo, me sacan. Entonces al final no crucé la meta. Entonces son personas que para la visión del éxito les cuesta, el proponerse algo les cuesta, siempre están evadiendo, siempre están buscando una salida fácil o se sienten mal cuando algo se les da fácil, que tampoco es algo malo, ¿no? Hay muchos patrones que pueden venir y quizás después pueda hacer un video más hablando específicamente del trauma del nacimiento, pero entonces una de las cosas que vemos durante las sesiones es cómo naciste. ¿Qué pasó durante los 9 meses? ¿Hubo un conato de aborto? ¿Hubo alguna dificultad? ¿Cómo estaban tus padres? ¿Cómo era la relación con tus padres? Y después empezamos a analizar un poco la parte de la infancia, ¿sí? ¿Hubo algún trauma? ¿Cómo fue tu relación con tus padres durante tu infancia? ¿Alguno no estuvo presente o estuvieron los dos? ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela? ¿Cómo te trataba la gente? Todo ese tipo de cosas que si sucedió algo, el niño inmediatamente lo genera como parte de su conducta, parte de su ser. Porque cuando estamos pequeñitos, pues estamos en blanco prácticamente. Y entonces todo lo que sucede, pues lo damos por cierto. Y eso después simplemente lo repetimos en nuestra vida sin darnos cuenta. Entonces, bueno, durante las sesiones de respiración, muchas veces las personas, si nacieron ahogadas, se pueden ahogar respirando, les falta el aire y hay que ayudarlos y respira, respira. O sea, básicamente a una persona nunca le va a pasar nada malo respirando porque estás respirando la vida, estás viviendo, estás haciendo lo que te mantiene vivo. Más bien nosotros siempre estamos tan enfocados en cosas, en las ocupaciones que dejamos de hacer bien lo que nos mantiene vivos, que es la respiración, principalmente. Obvio después, como ya dije, está la alimentación y todo otro tipo de cosas, pero principalmente, si tú no respiras, te mueres. Entonces, en esta terapia, pues simplemente es que, oye, si estás respirando, te estás conectando con la vida, así de simple. Y estás aprendiendo a trabajar desde la respiración la forma en la que tú vives. Y que si tú vas a respirar mejor, entonces créeme que vas a vivir mejor. Y poco a poco te vas a ir transformando a través de la acción, porque eso es también importante, actitudes que tú tienes. ¿Y a qué me refiero con esto de la acción? Y es que muchas veces creemos que las terapias son mágicas o que este tipo de herramientas son mágicas, ¿no? Como, ¡tilín! Ya, respiré, me sané, estoy bien. No, es que tú te das cuenta que tienes una conducta, entonces a través de la acción, del cambio de tu actitud, tú le demuestras a tu mente que las cosas son distintas.
Hay algo que se trabaja mucho en las respiraciones y en el rebirthing y algo, yo lo manejo, quizás no todo renacedor lo hace, no sé, pero yo lo hago, que son las afirmaciones. Yo detecto creencias limitantes y empiezo a trabajar con afirmaciones que son que buscan transformar esa creencia limitante. Cuando la persona está respirando, yo estoy pendiente de que respire bien, de que no se duerma, porque no se pueden dormir, y el que se duerman habla mucho también de cómo la persona vive. Y lo otro es que entonces le estoy repitiendo afirmaciones. Le pongo una cancioncita relajante y le voy repitiendo afirmaciones y así. Y las afirmaciones es una herramienta que yo apoyo muchísimo, a mí me encanta. Pero las afirmaciones no funcionan si tú no las unes con la acción. Es decir, si yo creo que yo no soy capaz de lograr mis metas, porque resulta que hasta el momento yo nunca logré ninguna meta, y entonces empiezo como sí, con afirmaciones. Yo soy capaz, yo soy poderosa, yo puedo alcanzar mis metas, pero resulta que sigo en la misma actitud evasiva acerca de las metas que me propongo, sigo dejándolas para después, sigo poniéndome excusas, lo cual mi mente va a traducir como que no lo estás logrando, porque obviamente no lo estás logrando. Y entonces ella va a decir, ves, como no lo lograste, es cierto, tú nunca logras tus metas. Y así, por ejemplo, dice, el amor duele. Y entonces inconscientemente nos vamos y nos buscamos una pareja en donde terminamos sufriendo. Y es simplemente para corroborar esa creencia limitante. Entonces, si tú quieres cambiarla y quieres que tu cerebro se grabe una creencia que es potenciadora, tienes que actuar en base a lo que esa creencia significa e implica. Porque si tú dices yo soy poderosa, pues actúa con poder, actúa con seguridad. Porque si no, de nada va a servir. Entonces es unir la terapia o las sesiones también con lo que tú puedas hacer en tu casa para generar un cambio, para generar una mejoría en tu vida. Entonces, como dije, las sesiones son 10 mínimo, al menos que las personas necesiten más. La primera es una entrevista siempre, yo lo manejo así. La primera es una entrevista y después son 9 sesiones entre una hora conversando, una hora respirando. Al principio normalmente es como media hora respirando porque la persona cansa, la persona tiene bloqueos, le cuesta. Entonces, hacerlo una hora es mucho y yo voy poco a poco alargando, como media hora, después 40 minutos, hasta que llegamos a una hora. Depende de la persona cuán rápido yo avance hasta la hora completa. Sí, y bueno, si además se puede, porque la respiración también se puede hacer en fuego, que es si prendes una vela, pero realmente es preferible eh, una fogata, por ejemplo, totalmente pura, es decir, no es que la vas a prender con gasolina. Y ahí entonces respiras a cierta distancia, que sientas como el calorcito del fuego, y ahí comienzas con la respiración. Y entonces también es sumamente purificadora. Y lo otro en agua. En agua es muy bueno y si es posible hacerlo en una de las sesiones, sobre todo al final, ya cuando la persona ha respirado varias veces, pues genial. Las respiraciones en agua es la persona en una piscina, con el renacedor ahí vigilándolo dentro de la piscina, cargando a la persona se sumerge boca arriba, perdón, boca abajo, dentro del agua y con un snorkel para respirar por la boca. Porque la respiración tú puedes hacerlo cuando estás en seco, lo puedes hacer por la boca o por la nariz. Yo principalmente comienzo con las personas por la nariz y después empiezo a que respiren por la boca. Por la boca se bota mucha rabia, ¿sí? Entonces es buenísimo cuando las personas respiran así. Y obviamente cuando están en el agua tienen que respirar es por la boca y ahí es cuando tienen aún más recuerdos de el proceso de gestación, de cuando estaban en la barriga de mamá. Ahí se simula todo el agua y toda la cosa. Entonces uno en verdad que se siente como si estuviera otra vez en el útero de la mamá y como si estuvieras naciendo nuevamente. La idea es ir cambiando en nuestra mente el patrón de que cuando yo nací fue doloroso. Entonces como cuando yo nací fue doloroso, la vida es dolorosa. Y realmente obvio, el proceso de nacimiento es un proceso difícil, es fuerte. Pero entonces, de por sí muchas veces se unen otros factores que lo complican. Genial a quienes no les pasó eso, pero igual es bueno ver si hay algo por ahí. Porque hasta el mismo hecho de que la mamá le hayan puesto alguna droga para acelerar el nacimiento, ya ahí hay un patrón con el niño. Entonces, cuando tú estás haciendo esa respiración en el agua, puedes sentir muchas cosas. Y te doy un ejemplo que lo vi en una muchacha que ella cuando nació, nació con el cordón umbilical en el cuello.
Y cuando estaba respirando en el agua, de repente ella estaba respirando bien, estaba respirando tranquila, el renacedor ahí cuidándola, pendiente de ella y todo. Y de repente la muchacha se sale ahogada, se sale del agua como, "Ah, ya, me falta el aire, es que siento como si algo me presiona aquí". Decía la muchacha, es que me presiona, me presiona. Y la idea con uno con el renacedor es tranquilízate, sigue respirando, vamos, tú puedes, apoyarlo con afirmaciones, tú eres poderosa, tú puedes, la vida es fácil, respirar es fácil, y entonces sigue. Y que la persona cuando esté preparada vuelva a entrar y pueda traspasar esa vivencia con, o sea, pudiendo respirar de nuevo, seguir, o sea, seguir en el proceso de la respiración. Siempre eso es lo más positivo, no que la persona, ay, me siento mal, ya me paré, listo, dejemos de respirar porque me estoy sintiendo incómoda, porque como que me falta el aire, porque como que no, no, no. O sea, tranquilízate, respira, vamos y seguimos, porque el hecho es transformar esa creencia, no quedarte ahí en lo mismo. ¿Mm? Por eso se llama renacimiento, porque el proceso te lleva como a renacer, ¿sí? A convertirte en una persona con una actitud diferente. Y como digo, ninguna terapia, ninguna herramienta, ni el coaching, ni nada, nada de esto es mágico, es milagroso, es ¡tirín! Te solucioné, te salvé, te sané. No, es aquí está la herramienta, yo estoy acá para guiarte, para apoyarte, pero tú debes hacer el trabajo en la sesión y en tu casa aplicando otras herramientas o cosas que yo te recomiende, otras cosas y además haciendo cambio en tus patrones, en tus actitudes, y eso lo vas a hacer en tu vida, no en la hora o 2 horas que tú estés en una terapia, ¿sí? Entonces obviamente la persona generando ese cambio de actitud, de conciencia, de la forma en la que se trata a sí mismo, además de cualquier herramienta, como en este caso puede ser el rebirthing, puede lograr cambios y realmente renacer, lograr cambios grandiosos y maravillosos, y que lo digo por experiencia propia, así de simple. Creo que he hablado un montón, probablemente estos sean en 2 videos, porque no voy a querer cortar nada, porque realmente es una herramienta que es compleja, y además estoy dejando de hablar de un montón de cosas, que como dije, después puedo hacer un video hablando sobre el trauma del nacimiento, y quizás otro en donde mencione más general, de forma más general, los otros traumas que Leonardo menciona en el Renacimiento, que también son importantes, pero digamos que el del nacimiento es más grande, tiene como más detalle, entonces ahí les puedo hablar qué pasa cuando naces con el cuello, con el cordón umbilical en el cuello, qué pasa cuando naces de nalguita o cositas así, ¿ok? Si hay alguna duda que tengan de otra cosa, o sobre esta herramienta, algo que no haya quedado claro, me lo pueden dejar en los comentarios, me pueden escribir en privado, por ahí mismo le puedo responder, y si veo que es algo como bastante, como que bueno, si eso como que no lo expliqué bien o eso es muy amplio, entonces puede que grabe otro video explicando eso mejor. Cualquier cosa, me escriben y estamos en contacto. Muchas gracias por visualizar.